estos versículos, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy. Vamos a leer hasta el versículo 14. Yo leo uno y el que se anima a leer el siguiente, entonces lee y así sustantivamente. ¿Le parece? Leo el primero. Sométanse toda persona a la autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De De modo modo que que quien opone autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no cometerás cualquier otro mandamiento en esa sentencia, pero cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, antes que nada quisiera ponerlo un poco dentro del contexto, ¿verdad? En el que Pablo está escribiendo. Entonces, ahí podemos entender el alcance, ¿verdad? De todo esto que nos está hablando Pablo, ¿verdad? Si vemos los primeros versículos, dice, sométanse toda persona a la autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que a quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino a lo malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? No temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Estaba un poco investigando ahora el contexto un poco en el cual Pablo estaba escribiendo, ¿verdad? Esta carta, ¿verdad? Y una de las cosas que hay que entender, ¿verdad? Que Dios, en su misericordia,
pone otra vez el gobierno humano, ¿verdad? Por más que sea deficiente en muchas ocasiones, por más que dentro de nuestro criterio siempre sean corruptas, todo lo demás, dentro de esa autoridad que Dios estableció para cada uno de nosotros, está la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque esa autoridad va a frenar la maldad del malo, ¿verdad? Y entonces, para entender un poquito más el contexto de Pablo, ¿verdad? Hay que entender que Jesucristo, ¿verdad? Fue asesinado por Poncio Pilato, ¿verdad? Un gobernador, ¿verdad? De aquel tiempo. Y Herodes era, ¿verdad? Un emperador. Y todos eran tiranos, ¿verdad? Ahí todos se creían semidioses, ¿verdad? Ellos imponían todo lo que es los impuestos, porque la política romana era que si ellos conquistaban un pueblo, lo que era tuyo ya no es tuyo, es de Roma, ¿verdad? Es del Estado. Por tanto, si vos plantabas algo, ellos estaban con el derecho de exigirte impuestos a vos. Entonces, y si es que no te querías someter a lo que ellos estaban establecidos, ellos quemaban toda tu casa, le mataban a tu familia, le llevaban como esclavo. O sea que ese era el contexto de cuando Pablo escribió esta carta, ¿verdad? Y cuando entendemos el contexto donde Pablo escribió esta carta, ¿verdad? Decimos, ¿verdad? Nosotros estamos más o menos en la gracia de lo que era anteriormente, ¿verdad? Y ciertamente no hay que llevar en el extremo. ¿En el extremo en qué sentido? ¿Verdad? Decimos. Bueno, viste que acá dice que sometámonos, toda persona debe someterse a la autoridad, ¿verdad? Porque el que se opone a la autoridad se opone a Dios mismo, a lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Salvo que las autoridades exijan cosas que se contraponen a nuestros principios. Ahí entra a decir, ¿verdad? Lo que dijo Pedro alguna vez, ¿verdad? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Pero si usted, si usted va leyendo más adelante, ¿verdad? Las leyes fueron impuestas, ¿verdad? La mayoría de las leyes fueron impuestas para proteger siempre al bueno. Nunca es para, siempre buscando proteger a los buenos, ¿verdad? En cierto sentido. Entonces, cuando entendemos todo esto, ¿verdad? Yo creo que pesa más lo que dice Pablo, ¿verdad? Porque él estando dentro de un contexto, ¿verdad? Muy rígido de los romanos, ¿verdad? Si nosotros vemos a Jesucristo mismo, ¿verdad? Cuando los fariseos querían buscar alguna objeción para poder denunciarlo, ¿verdad? Le dijeron si debían pagar tributo o no al César, ¿verdad? Y ustedes, si se fijan, Jesucristo mismo nunca puso resistencia al gobierno humano. ¿Por qué? Porque él entendía que Dios mismo había establecido ese gobierno, ¿verdad? Para atacar el mal, ¿verdad? Es la misericordia de Dios nuevamente, ¿verdad? Usando hombres, jueces, ¿verdad? Hoy en nuestro contexto policías, todo, ¿verdad? Para atacar al malo, ¿verdad? Y como vemos más adelante, dice, ¿verdad? No es para que nosotros tengamos temor, ¿verdad? Sino para que el malo tenga temor, ¿verdad? Y siempre vamos a un clásico, ¿verdad? Dentro de muchas veces en nuestro contexto, ¿verdad? Dentro del paraguayo, ¿verdad? El paraguayo siempre va a arreglarse a la buena, ¿verdad? Esa es nuestra cultura, ¿verdad? Y yo suelo escuchar dentro de las iglesias, ¿verdad? De personas que hablan de las sobre se ya Ramiro Zorro a ambos yo tengo 100.000 se embozar y jamás, ¿verdad? Y es muy de nosotros eso, ¿verdad? Es muy de nosotros no estar en regla, es muy de nosotros siempre estar así al límite con la justicia, ¿verdad? Y tipo que hacernos del vivo, ¿verdad? Pero si nosotros somos cristianos debemos establecer bien esos principios y ordenar esa parte de nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos expone a nosotros como creyentes. Yo les cuento un caso, volví recién a la iglesia y
venía y me atajó una policía caminera. Yo no entendí por qué y me dijo que pisé la doble raya y veníamos a solucionar bien, me dijo. Y le hablé con tanta convicción, yo digo, porque se asustó el policía, le dije, ¿sabes qué? Haceme la boleta, le digo, yo soy cristiano y haceme nomás la boleta, le digo. Y no sé qué, parece que se asustó el tipo y me dijo, ¿sabes qué? Andate nomás ahí. Esa fue una vez, ¿verdad? La siguiente vez ya no me fue más tan bien, ¿verdad? Haceme así que la boleta. Y me hizo la boleta, ¿verdad? Y ¿saben qué? Esa vez era, les cuento, era un sábado de la noche. Yo estaba enseñando en una iglesia hacia San Lorenzo, ¿verdad? Y yo tenía todo mi documento al día, pero ¿saben qué? Me olvidé mi chaleco. Es porque venía en moto, pues. ¿Y saben cuánto me alcanzó ese chiste? ¿Verdad? 800,000 me cobraron de multa. ¿Verdad? Y no es eso que me cobraron la multa nomás. Me quitaron mi moto y me dejaron allá en San Lorenzo sin moto. Y yo al otro día recién tenía que ir a gestionar. Y me dolió allá, en el alma me dolió, ¿verdad? Además que, o sea que uno entiende cuando el policía está insinuando algo. Y no tenés alguna forma, ¿verdad? Es como que te buscan el lado vos para ayudarte, ¿verdad? Y, y esa vez me costó caro. Y francamente le digo, hasta ahora no me olvido, me dolió muchísimo, me dolió. Y son situaciones en las que estamos expuestos, ¿verdad? Yo por eso siempre le digo al joven, ¿verdad? Porque yo fui joven también. Y papá me perseguía mucho en ese sentido también, ¿verdad? Porque yo nunca tenía mis documentos al día. Y les cuento esta anécdota, ¿verdad? Porque es muy de lo nuestro, ¿verdad? Recuerdo que iba sobre la moto, sobre la calle España, y escuché yo el pito, ¿verdad? ¿Viste el famoso el pito de los policías, ¿verdad? Que como que lo mitad me nada. Y yo escuché y salté en la vereda, me quedé ya luego quieto ahí. Y me iba despacito. Y después me di cuenta que sobre España pues está el Centenario, ¿verdad? Y ahí pues hay varias canchas. Lo mitad jugaba partido y nada, ya se plantea las enduaras. ¿Entienden? Cuando uno no está en regla, ¿verdad? Vive en zozobra, expuesto a muchas cosas, ¿verdad? Porque la ley no te perdona nada. Y está escrito la ley y vos tenés que cumplir, no importa si te olvidaste, si saliste, no importa nada. Está escrito, no tenés multa, ¿verdad? Entonces, yo pues, por eso siempre le digo a los jóvenes, ¿verdad? Paguen a su registro, su habilitación. Porque mínimo, si es que ustedes no tienen eso, mínimo el que le va, inclusive coimear, le va a cobrar 100 a 200,000. Y vos teniendo al día los dos, gastás 60,000 nomás, ¿verdad? Y los paraguayos pues siempre queremos hacernos del vivo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa muchas veces cuando queremos estar al margen de la ley, ¿verdad? Y como le digo, a mí una vez me costó caro, ¿verdad? Porque le dije, bueno, mira, yo soy cristiano y hacerme una mala boleta. Y me hizo la boleta. Con todos los puntos y coma me hizo, ¿verdad? Y hasta ahora no me olvido. Y me perdí de esa fiesta de graduación. Me quitaron mi moto, me multaron. Y después tuve que pedir a alguien que me vaya a buscar, ¿verdad? O sea que fue una noche de aquella, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña estos primeros 7 versículos, ¿verdad? Acá, la verdad, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino a los malos, ¿verdad? Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, ¿verdad? Ustedes no saben, la persona que anda todo el día en la calle, es increíble, esos policías cuando vos tenés todo el día, ni caso te hacen. Eso es increíble, ¿verdad? No sé, ellos como que cuando miran tu cara ya saben luego si te falta algo, ¿verdad? Y
no sé cómo, pero tienen, yo creo que la práctica también, ¿verdad? Y después dice más, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Entienden? Dentro de la deficiencia, ¿verdad? Del gobierno humano está la misericordia de Dios, ¿verdad? De proteger siempre al bueno, ¿verdad? Esa es la función de la autoridad impuesta por Dios. Entonces, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, ¿verdad? Es como yo cuando me iba sin registro ni habilitación al día, ¿verdad? Yo soy que pobre, ¿verdad? Imagínense, yo pasaba cerca de la cancha, nomás yo escuché el pito y ya relacioné con una barrera y ya, ¿verdad? Y el que anda fuera de la ley anda así, ¿verdad? Con temor. O si no, tuvo que andar peñanandube o yere o ruta alternativa. Y te pasan mal los ratos y te expones a muchas cosas, a muchas cosas, ¿verdad? Entonces ustedes que son jóvenes siempre traten de tener todos sus documentos al día, ¿verdad? Y no se exponen a eso. Porque si ustedes tienen un perro, a ella la ley le va a dar con todo, le va a dar, ¿verdad? Dice, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Por qué habla de causa de la conciencia? Miren, jóvenes, nosotros no es que no sometemos ciegamente a la autoridad. Nos sometemos a la autoridad porque entendemos que Dios puso esa autoridad para nuestro bien, ¿verdad? Y que al resistir a esa autoridad, nosotros le resistimos ¿a quién? Directamente. Adiós. Adiós. A Dios. ¿Entienden? Entonces, cuando dice acá, sino por causa de nuestra conciencia, no se refiere a una obediencia ciega, ¿verdad? Sí, señor, no. Sino que Pablo nos da razones más arriba donde dice que Dios ha establecido las autoridades, respetémosle. Y el que resiste a la autoridad, resiste a Dios mismo. Y ese lleva su castigo, ¿verdad? Dios mismo usa nuevamente los hombres para castigar a esa persona. Y después dice más. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, ¿verdad? No, por ejemplo, un policía no te va a querer cobrar impuestos, ¿verdad? Pero le debemos respeto, le debemos honra, ¿verdad? Y muchas veces es como que luchamos mucho con ese sentimiento, ¿verdad? De sinvergüenza, lleguemos allá. Ese es el sentimiento común, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Nosotros mismos provocamos esas situaciones porque cuando nosotros mismos no estamos al día, ¿verdad? Entonces surge esa situación cuando nosotros no hacemos bien las cosas. Pero si vos tenés todo el día, vos parás, te pide tu documento, vos le pasás, adelante señor, que tenga un buen día, ¿verdad? Desde el momento que vos no estás al día, ahí ya comienza el show, ¿verdad? Que comience el... Bueno, dice acá, no debáis nada a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esto hablamos al principio. Las leyes fueron establecidas o fueron escritas, ¿verdad? Principalmente por el bien del que hace bien las cosas, ¿entienden? Yo cumplo la ley, entonces yo hago un bien a mi prójimo, ¿entienden? Ese es el principio de la ley, ¿verdad? Proteger al indefenso, ¿verdad? Y el bien del que hace bien las cosas. Ese es el principio de la ley. Por ejemplo, no usar cinturón de seguridad, ¿verdad? ¿Cuál es el principio de usar cinturón de seguridad? ¿Qué es lo que quiere la ley? ¿Es proteger qué? Les pregunto. Tu vida. Mi vida, ¿verdad? Entonces, vemos que las leyes, cumpliendo la ley, no solamente cuidas tu vida, sino también muchas veces a la otra persona. Por ejemplo,
las rayas peatonales, ¿verdad? Acá no se respeta, ¿verdad? Pero en otros países, ¿verdad? Una persona al momento que pisa esa raya, el, el peatón tiene toda la preferencia. Él debe pasar primero, ¿verdad? Entonces, esas leyes están escritas para proteger a la persona. Entonces, yo obedeciendo la ley, amo a mi prójimo, ¿verdad? Ese es el principio, siempre, ¿verdad? Y acá pone un ejemplo, ¿verdad? Pone un contraste en el versículo 9 cuando dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto hablamos un poco también cuando hablamos de los 10 mandamientos, ¿verdad? Cuando a Jesucristo le preguntaron cuál era la ley, ¿verdad? Él decía, amarás a Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esas dos leyes, ¿verdad? Se resume toda la ley, ¿verdad? Y es eso, ¿verdad? Cuando te dice no amarás, no hurtarás, es siempre pensando en tu prójimo, ¿verdad? Siempre es pensando, ¿verdad? En hacer bien a tu prójimo. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Entienden? El principio fundamental de la ley siempre es proteger, ¿verdad? Y por eso dice la palabra acá en Romano, dice, ¿verdad? Cumpliendo la ley, nosotros hacemos una obra de amor también. ¿Entienden un poco el contexto? Bueno, yo creo que... ahora un poco. Es muy temprano de... Bueno, pero me van hilando hasta ahí, ¿verdad? La idea. ¿Entienden entonces cuál es el propósito de honrar a las autoridades? Acá hablamos un poco, hace un poco un paralelismo acá, Pablo, ¿verdad? Habla de, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería, en borracheras ni en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, lo que estuve leyendo un poco también referente a esto, hablaba, ¿verdad?, de que en el tiempo de los romanos siempre existía la esclavitud, existían las viudas, existían los huérfanos, ¿verdad? Y el cristianismo, ¿verdad? Dentro de su crecimiento, ¿verdad? Sometiéndose a la autoridad, ¿verdad? Vemos que en orfanatos, hospitales, todos esos sitios donde se les proteja a los más vulnerables, siempre fueron impulsados por gente, por los cristianos, ¿verdad? Entonces, el cristiano cuando hace bien su deber, ¿verdad? Es alabado por la gente que le rodea, ¿verdad? Y eso mismo le da autoridad, ¿verdad? Para poder ir entrando de a poco, ¿verdad? Y ir cubriendo quizá esas necesidades que en aquel tiempo hacía falta, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? Que en ese tiempo había esclavitud. Hoy, por ejemplo, no hay esclavitud, ¿verdad? Eh, no tenemos, hoy tenemos orfanatos, tenemos asilo que le cuidan a los más desprotegidos, ¿verdad? Y ustedes cuando analizan la historia, fueron impulsadas por el cristianismo, ¿verdad? A lo que voy es lo siguiente, ¿verdad? Cuando el cristiano hace bien sus deberes, ¿verdad? Se somete a la ley, ¿verdad? La ley misma le da esa apertura, ¿verdad? Para ir
¿cómo se podría decir? ¿Cómo sería la palabra correcta? Para ir sin darnos cuenta, ¿verdad? Obedeciendo a la ley, el evangelio va penetrando en la sociedad. ¿Entienden? Del momento que el cristiano es reacio a la ley, ¿verdad? Va a pasar lo que pasaba en los tiempos romanos, ¿verdad? ¿Qué pasaba? El que se oponía era castigado, perseguido y tratado como malhechor, ¿verdad? Entonces, desde el momento que nosotros nos sometemos a la autoridad, ¿verdad? Ese buen testimonio mismo va a ir permeando, ¿verdad? A esta sociedad y así poder hacer todas estas ¿cómo se podría decir? Estas actividades sociales en beneficio de los más necesitados, ¿verdad? Otra cosa también que debemos entender en aquel tiempo, ¿verdad? Siempre existían los grupos religiosos, ¿verdad? Estaban, una de las razones por las cuales escribió también Pablo es que estaban los fariseos, estaban los esenios, había un grupo muy radical que se llamaba el grupo de los celotes, ¿verdad? Y era como ¿cómo se podría decir? Era como una rama de los fariseos, pero muy radical, ¿verdad? Radical en el sentido que ellos armaban disturbios, hacían cualquier cosa, ¿verdad? Y la convicción de ellos era solo Dios, a solo Dios honra, ¿verdad? Y entonces estaba totalmente en contra de pagar impuestos a los hombres, ¿verdad? Porque eso era como idolatría para ellos. ¿Entienden? ¿Entienden el contexto en el que estaba Pablo? Para el celote, pagar impuestos a los romanos era como honrarle a ellos y era idolatría para ellos, ¿verdad? Ellos decían, no, nosotros no vamos a pagar ningún impuesto a ellos, ¿verdad? Nosotros a Dios sí, le vamos a ofrendar todo lo que corresponde a ellos. ¿Entienden? Entonces, dentro de todo ese contexto, Pablo escribió esto, ¿verdad? Para que se entienda, ¿verdad? Que si hay una autoridad, Dios la ha establecido. Y una de las cosas que leí también que se cree que Judas Iscariote, el que había traicionado a Jesús, pertenecía a este grupo, ¿verdad? Y cuando Judas se dio cuenta que Jesucristo no vino tipo para hacer una guerra civil para imponer el reino, ¿verdad? Entonces, no, este no va a hacer nada. Entonces, él quiso deshacerse de él, ¿verdad? Una de las cosas que se lee también de Judas Iscariote. Y yo quiero dejar por aquí, Miguel, hoy, ¿verdad? Porque la otra parte ya habla un poco de otra cosa, para no mezclar los estudios, ¿verdad?